noches, ¿cómo está mi público querido en Aquisito Nomás TV del programa Ven para Menearte? El último capítulo de esta temporada lo vamos a pasar con nuestros amigos socialdemócratas hablando de un tema muy especial que a ellos les gusta y se llama el tema de riesgo país, la falacia más grande del mundo, como dice mi pana aquí, Gilmar, de que es ahora el encantador de libertarias, y mi pana Rusito Kasparov, BGH Kasparov, Víctor Hugo García Kasparov. Un saludo. Guerrero, guerrero. A ver, vamos a ver. Aquí vamos a ver, ya empieza. Buenas noches, Diego Cedillo. Jesse, Edu y Valdivieso Vázquez, buenas noches, querida familia de Aquisito Nomás TV. Bueno, nos falta ahorita Angelito Presi, Ángel Presi y el comandante, ¿cómo se llama? Daniel Demos, que han faltado al compromiso. Y bueno, qué pena, ¿no? Porque Ángel creo que la conexión del Wi-Fi está en la Gaybor, por Machala, momento CNP, pero Daniel Demos que dijo que sí iba a participar, no puede, no sé, ya ha pasado o ha salido a la tienda y se lo han llevado a Cana por salir a comprar. Pero bueno, vamos a tocar el tema. Entonces, Rusito o mi pana Gilmar, cuéntenos, ¿por qué dicen ustedes que el riesgo país es una falacia? Confirmen. Que empiece Yelmar. ¿Qué tal, doctor Huevo? Buenas noches, una buena noche a todos los Facebook videntes. ¿Qué tal, Rusito? ¿Cómo estás? Bueno, sinceramente, el tema del riesgo país es un tema bastante subjetivo. ¿Por qué? Porque hay que ver quiénes miden este índice. Son las empresas, dos empresas norteamericanas. Me parece que son, bueno, si no mal recuerdo el nombre, es Moody's Standard and Poor's y Fitch IBCA. Entonces hay que analizar ese factor de entrada para entender por qué el riesgo país es un índice subjetivo. Continúa, por favor, Rusito. Buenas noches a todos los que nos están escuchando en este espacio. Muchas gracias por la invitación, mi querido Edgar. Y buenas noches a Aquisito Nomás TV. A ver, para mí el riesgo país no lo veo tanto como una falacia, porque no quiero caer en dogmatismos, pero no es un indicador que sea la panacea del desarrollo. Riesgo país es nada más y nada menos que la voluntad de un país para pagar su deuda, ¿ya? Es la percepción que tienen los mercados sobre un país para que cumpla sus obligaciones. Entonces, como dice mi querido Gilmar, son juicios de valor, ¿ya? Son juicios de valor para dar a entender si un país está bien o está mal. O sea, no es que se está viendo la pobreza, si se redujo el desempleo, si se incrementó el desarrollo humano de ese país. Entonces, todos esos tipos de cosas hay que analizarlas bien y dilucidarlas para no caer en estas falacias de falsas percepciones, disonancias conectivas, etcétera. Bueno, yo lo que puedo opinar de este asunto es que el riesgo país, si bien es cierto, no es un índice que mide la pobreza, pero sí incide en algo el superávit y la balanza comercial. ¿Por qué motivo digo esto? Y no te rías, Rosito, va a decir, este man está hablando huevada. Sí. Tengo un huevo. Voy a hablar toda la huevada que yo quiera. Pero, ¿por qué incide en esto? Sí, porque a nivel estatal, cuando en otros países, o sea, por ejemplo, el FMI no te va a pedir que subas el IVA, ni te va a decir, pongo estas medidas, porque el riesgo país lo que hace es evaluar de que un país es bueno en tanto a deuda, que no le va a poner muchos parámetros para la deuda. ¿Y qué significa esto? Que si no hay mucho parámetro para la deuda, puede haber un libre mercado en las importaciones. Entonces,
el superávit, ¿qué es lo que hace? Es en tanto a las exportaciones e importaciones de un país, ¿verdad? ¿Y qué hace la balanza comercial? Rusito. A ver, el superávit de la balanza comercial, ya, es que a ver, la balanza comercial tiene superávit o déficit, así mismo como el superávit o déficit público. A ver, ¿en qué nos ayuda el riesgo país? El riesgo país tiene una incidencia en la tasa de interés de la deuda externa. Significa, por ejemplo, si nosotros tenemos un riesgo país de 300, significa que tenemos, esta deuda que vamos a acceder está a una tasa de interés del 3%. Ya. Si tenemos un riesgo país de 1000, significa que nuestra deuda va a ser a una tasa de interés del 10%. Entonces, dicho sea de paso, esto encarece la deuda que vayamos a acceder. Pero es terrible, por ejemplo, porque estos organismos que tienen estos juicios de valor hacia un país, por ejemplo, si le cae mal el gobierno, si le cae mal la ideología que tiene implementada en ese país, va a decir que realmente es nefasta la política y le va a poner un riesgo país de 3000. Entonces, hay una relación de intervención hacia estos países, indirectamente y directamente. Entonces, eso es lo terrible de estos indicadores medios falsetas. Ahí que siga mi querido amigo Gilmar. Googlea, maricón. Permíteme intervenir, Rusito. Quería corregirte algo de lo que dijiste, doctor Huevo. No, el riesgo país no mide si un país es bueno o malo. ¿Por qué? Porque te está dando un valor, que por eso te digo que es subjetivo, te está dando un valor de riesgo en base a quién gana unas elecciones. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué si gana un gobierno de izquierda sube el riesgo país y por qué si gana un gobierno de derecha baja el riesgo país? Es porque simple y sencillamente saben que el gobierno de derecha va a jugar las cartas a favor de quienes miden este riesgo, que es Estados Unidos. Entonces, siempre va a ser así. Tampoco se puede decir que mide si un país es bueno o malo, o que va a traer la cantidad exagerada de inversión extranjera, porque históricamente no ha sido así. Porque nunca la inversión extranjera ha superado el 2.5 en base al PIB en el país. Desde antes de que se pusiera el impuesto a la salida de divisas y todo esto. Y cuando hemos tenido gobiernos de derecha, nunca ha superado el 2.5% en relación al PIB. Entonces, históricamente, el riesgo país no ha servido de nada. En gobiernos neoliberales y en gobiernos de izquierda. Entonces, es por esa razón que te digo básicamente que es una cuestión subjetiva. O sea, sí, el riesgo país tiene una relación directa con inversionistas extranjeros. ¿Por qué? Porque obviamente ellos van a tomar en cuenta este índice para invertir en el país. Pero como te digo, la historia nos ha demostrado que no ha sido así. Entonces, ¿qué va a cambiar ahora? ¿Por qué cambiaría ahora? ¿Cuál historia te ha enseñado que no ha sido así? Que cuando vas al riesgo país no va a haber inversión extranjera. En todos los gobiernos de derecha de Ecuador. Recuerda que en 14 años de gobierno, ya en los últimos 4 años, hablemos 8 años del correísmo, en los últimos 8 correísmos no ha bajado el riesgo país y no ha habido inversión extranjera. Se han aguantado el sector comercial se ha aguantado bastante en el extranjero para invertir en el Ecuador. ¿Y antes del correísmo? A ver, déjame hablar algo. A ver, es irónico, pero el mayor récord de riesgo país en el Ecuador fue en el año 2009, con el gobierno de la Revolución Ciudadana. Estamos hablando por menos de 300 puntos, 250 y pico. Entonces, es un poco raro lo que estás diciendo, mi querido Edgar. ¿Y qué año dices? Sí, 2009. Sí tuvo una inversión extranjera directa asequible, fue casi del 2%, Gilmar dice 2,5%, no sé en qué año habrá sido, pero más o menos es por ahí, pongámosle entre 2 y el 2,5%. Pero, a ver, la inversión extranjera, ese es el problema, que estamos sesgados con estos indicadores. No está nada mal el riesgo país, un riesgo país bajo es increíble, es chéverísimo, ¿no? Interesante, sería interesante, pero el problema es que la percepción, o sea, nos basamos en percepciones de estos organismos, entonces, o sea, no tiene lógica, pues no. Ahora, lamentablemente los libertarios, o todas estas personas de derecha, se basan en 3 indicadores fundamentales para los manos.
para ellos, que son riesgo país, índice de libertad de Heritage y el otro indicador, inversión extranjera directa. Como que si esos indicadores fueran la panacea del desarrollo, ¿ya? Y eso no es así. O sea, en ningún libro de macroeconomía te enseñan que la inversión extranjera directa es lo máximo, que sí, que así te vas a desarrollar, o lo mismo con riesgo país, o lo mismo con el indicador de libertad. Yo hice una correlación entre cómo bajaba en Ecuador, sobre todo el índice de libertad, y se subía el índice de desarrollo humano. Entonces, esto debemos de realmente mostrarlo empíricamente con datos, ya que los datos matan relato y no dejarnos llevar por ideologías nefastas. Usted tiene esos datos, usted me los podría pasar para enseñárselos. Muchísimo, todos mis videos hablo siempre con datos, ahí están los gráficos, el gráfico que hice la correlación entre índice de libertad e índice de desarrollo humano. Yo quiero que quede claro algo. Nadie dice que el riesgo que es una mentira o que no sirve para nada el riesgo país, que es una total, absoluta basura. Nadie dice eso, nadie está diciendo eso. Primero, ya lo dijo, por ejemplo, Víctor lo dijo, incide en la tasa de intereses, en los préstamos que nos hacen las entidades financieras, e incide en la inversión extranjera. Eso es más que obvio, todo el mundo sabe eso. Pero no se puede decir que qué bestia, Dios mío santo, el riesgo país, el mejor índice del mundo. Como te lo está diciendo Víctor igualmente, hay otros índices macroeconómicos mucho más importantes. Exacto, tenemos el... Aló. Exacto, ¿me escuchas? Sí, tenemos el coeficiente de Gini, que se mide la desigualdad por ingresos, las tasas de pobreza, pobreza multidimensional, tasa de desempleo, índice de desarrollo humano, ¿qué más? Bueno, con esos indicadores realmente ahí se mide la inversión pública, la inversión privada, cómo ha incrementado en el país en esos 10 años. Entonces, todos esos indicadores, hay que revisarlos por encima del índice de libertad, riesgo país o inversión extranjera directa. Ok, hablemos que el índice, pero uno de los mejores que hemos tenido de los indicadores ha sido el índice de riesgo país, sin siquiera haber posicionado en el gobierno. No va a decir que Moreno Lazo, Lazo Moreno, no, es una pendejada. No se ha posicionado y sin embargo el riesgo país fue un indicador muy bueno. Oye, doctor Huevo, ¿qué pasó en Argentina cuando Macri llegó al poder? ¿Qué pasó con el riesgo país y qué pasó con Argentina? Ya, una cosa es que cuando te entregan un estado de hueso y pellejo, él tiene que tomar medidas. Ese es el problema, que van a echar la culpa siempre al gobierno anterior. ¿Y ahorita qué está pasando? También le están echando la culpa al gobierno anterior. ¿Ah? Oye, pero no compares cómo cogió el presidente, cómo cogió Macri Argentina. Como cogió Fernández Argentina. Macri cogió con la mesa servida, hermano. Anda, revisa los indicadores de Argentina. Fue Macri quien que exageró la deuda pública, incrementó la inflación, la tasa de desempleo, la tasa de pobreza. Revisen los datos, cómo cogió Macri Argentina y cómo Fernández la cogió. Hay mucha falsa... y ahí está un clarito ejemplo del riesgo país. Es como ustedes dicen. ¿Qué puede hacer Macri en 4 años? Si Correa no lo puede hacer en 10 años, que le falta aún más por gobernar 60 años más. Como ustedes dicen, igualito. Pero qué, por ejemplo, ahora... No, a ver. ¿Qué tal el riesgo país de Cuba? Lo va a decir a que ver. Por bloqueo. Ay. O sea, estamos comparando, no sé, cosas que no tienen nada que ver. Pero escúchame. No es lo que tú estás diciendo. Yo te digo que, por ejemplo, un proceso, por ejemplo, la educación, no se cambia en 4 años, ni en 10 años. La educación se cambia en mucho más tiempo. A eso es lo que yo me refiero cuando se debe seguir o continuar un proceso. Pero en 4 años sí puedes hacer pedazos en un país, pues como pasó en Argentina, o como está pasando en Ecuador con Lenín Moreno. Y ya vas a decir, pero ustedes lo pusieron. Pero Nebot y Lazo lo compraron. Exacto, la educación y salud son factores de desarrollo a largo plazo. Entonces tenemos que verlos. La gente no revisa los precios implícitos que hay en la economía, los costos de oportunidad. Entonces, por ejemplo, no invierten en educación y salud porque no van a ver la rentabilidad, no van a ver esos beneficios al corto plazo, sino a largo plazo. Eso se llama reformas estructurales.
¿Cómo se desarrollaron los países nórdicos? Con reformas estructurales a largo plazo, que ningún gobierno, así sea de izquierda o derecha, cambiaron esas estructuras. Pero aquí, lamentablemente, en Ecuador, no nos basamos en políticas de Estado, sino en políticas de gobierno. Por ejemplo, vino Moreno e implementó sus políticas neoliberales. Viene Lazo, va a implementar sus políticas anarcoliberales. Entonces, todo eso no va a ayudar a desarrollar el país. Mira lo que está sucediendo ahorita con esta ley, la ley, ¿cómo se llama la última ley? Defensa de la dolarización. Defensa de la dolarización. La acaban de aprobar, una ley que va a desregular el sector financiero, cuando el sector financiero debe ser el sector más regulado del mundo. Porque cuando tú no regulas el mercado tiene fallos y eso puede hacer explotar un país en la miseria. Y yo tengo muchísimo miedo con lo que pueda suceder. O sea, ¿en qué sentido el miedo tienes tú por la defensa a la dolarización? Porque son mecanismos opuestos a la defensa de la dolarización. Son mecanismos opuestos. Realmente no defiende absolutamente nada. Defiende son los intereses de grandes élites que quieren importar más. ¿Cómo tú proteges la dolarización? Con aranceles y salvaguardias matas 2 pájaros de un tiro. Apoyas, proteges industria nacional, empleo nacional, 3 pájaros con un tiro, y proteges dolarización. Aparte tienes el impuesto a la salida de divisas. Todo eso elimina esta ley de defensa de la dolarización. También incide en el coeficiente de liquidez doméstica, o sea que los bancos no pueden mantener su liquidez, el 60%, 70% de liquidez aquí en el país, sino que ahora al eliminar eso pueden coger ese 70% y mandarlo a paraísos fiscales. Entonces, peor aún, cuando no tenemos política monetaria, no tenemos moneda, eso puede provocar muchísimas crisis económicas en el país. Entonces, ese es mi miedo. Y esta ley de la defensa de la dolarización es muy parecida a la Ley General de Instituciones Financieras firmada en 1994. Y como todos sabrán, lo que sucedió en el 94 provocó la crisis económica en el 99. A ver, pero una cosa es defensa de la dolarización y otro lo que tú dices. Son dos cosas. Es que eso está establecido ahí. Claro, es que la ley no se puede, no se puede interpretar como uno quiere. La ley está ahí y está para hacerla, para cumplirla. Entonces, ¿qué es lo que propone esta ley? Por ejemplo, supuestamente le está dando autonomía al Banco Central, pero no es así. Lo que está haciendo es pasar a manos privadas. Y esto te lo dice simple y sencillamente cuando te dice que para ser parte del directorio de la Junta Financiera del Banco Central, tienes que tener mínimo 10 años de experiencia en el sector financiero. Ojo, claro, te da la pauta de que puede ser una persona del sector público o una persona del sector privado. Pero ¿quién en el sector privado tiene más de 10 años en el sector financiero? Pues, o sea, en realidad lo que da apertura es para que todos los que sean de la Junta Financiera sean del sector privado bancario. Entonces, ¿qué significa? Que el Banco Central va a estar en manos de banqueros. Es así de fácil y sencillo entender. Miren, una pregunta un poco, están atacándonos. Miren, una chica, no sé, para que leas esos comentarios. Dice, Constantín Alex, solo pasaba por aquí para decirle a los socialistas que son unos mecos haciendo bajar la cuenta a un pelado de 15. ¿Cuál pelado? Hay que educar a los jóvenes. Mira, tiene 15 años y sin embargo tiene un vocabulario tan soez, tiene un vocabulario tan paupérrimo. Entonces, hay que educarlos para que no sean así. ¿Por qué? Porque esas personas llegan a más personas, llegan a personas menores de 15 años, de hecho. Y imagínate un peladito de 10, 11, 12 años que, claro, no debería estar en una red social así, pero lamentablemente lo están y escuchan este tipo de vocabulario. Entonces, siempre podemos debatir nuestras ideas con respeto, así como el respeto que le tengo a la persona que comentó eso. Claro, es una batalla cultural. Es una batalla de ideas, no de insultos. Y este niño me hizo un video con insultos, pues. Entonces yo le respondí, y como Gilmar tenía un video que ya se lo iba a publicar hace tiempo, pero no se lo publicó, lo etiqueté. Entonces empezaron a decir estos libertarios que sí, que yo le tenía miedo al niño a este peladito. Cuando yo siempre he sacado la cara, siempre he debatido con todos estos manes, con los libertarios, los más duros de los libertarios. Siempre he dado la cara yo. Y yo le voy a tener miedo a un libertario chiquito. No, pues, me está trayendo la C. Me está trayendo la C, los libertarios. El pelado sí se pasó de puteadas a la madre, es verdad, tienes toda la razón. No se debe putear a la madre porque la mamá no participa en el TikTok.
Ya, exactamente. O sea, pero de Qué ahí, bueno que lo reconozcas, doctor Huevo. no, yo sí lo reconozco, porque yo inclusive en el chat tuve que sacar a un par de caribergas porque estaban insultándose a la madre. Y yo también me salí por esa razón en una ocasión. Ya, mijita. Ajá, Bueno, así es. entonces yo digo, bueno, la cuestión es el rayo, como no como le hicieron a Batinulo, que le suspendieron la cuenta por 3 días por hacerle el... No, ese video sí estaba bueno. Eso sí me hizo cagar de la risa. Ahí valieron pistola los fans de Cubano. Dice, solito toma ese vino y no invita ninguna copita. Jesse Valdivieso. Dice, no puedo decir nada. Sin comentarios. Yo también, pero ¿qué se puede hacer? Pues la responsabilidad de este barbón cariberga del Daniel Demo. Oye, habla bien con los barbones, amigo. Estoy tomando vino en vaso de plástico porque estoy en un motel, no en un hotel. Yo estoy tomando Switch. En una hostería. Karen Chuchuca, dejé de respetarlo. ¿A quién dejó de respetar, Karen? Deje de respetarlo, ¿qué es eso? Dejé de respetarlo. No sé, creo que es a mí. Pero bueno, yo sí te quiero, Karen. Saludos, amigos, Mateo Sebastián. Pilas ahí ese cafecito cuando vaya por allá. Y el resto, Santiago Morales, y el resto, no sé, mi hermano, se desapareció. Creo que se fueron a motelear Daniel Demo con Angelito Presi. Buenas noches, amigos. Oye, sí. Buenas noches, Elibet Quinteros. Si quieren y para ponerle picante a la noche, hablemos de la reducción del salario básico. Dice, y hablemos de todos los temas. Sí, ya está vendido una vez. Y el stand falta el veneco chimbo. A estar vendiendo caramelos en algún semáforo, ya no es culpa. Y en toque de queda, se lo llevaron preso. ¿Qué posición se tomó el señor Huevo para tener esa voz? ¿Qué posición se tomó? Que mi amor, yo no sé qué habla Katy Terán. Venga, yo se lo respondo bien directo. ¿Qué poción ha de haber sido? ¿Qué poción? ¿Qué poción? Un globo de helio. Sí, un globo. Esa voz es la característica del Huevo. Claro, que esa es la verdadera voz, pues así te conocimos. Así me conocieron, así es. Así no hay cómo tomarlo en serio. Yo no quiero que me tome en serio, mi amor. Yo quiero que me tome en serio. Oye, Katy Terán es nuestra Katy. ¿Es nuestra Katy Gilmar o otra Katy? Sí, es nuestra Katy. Igual a la del faraón. Yo no voy a preguntar cuál faraón porque alguna huevada me va a responder. Oye, doctor Huevo, yo quiero preguntarte sinceramente, doctor Huevo, ¿tú qué piensas sobre lo que dijo Easy? A ver, quiero saber tu opinión. ¿De quién? Sobre lo que dijo este man de Easy Galarza. ¿De qué cosa? Del salario básico, de que hay que reducir. Mira, quien tiene empresa y paga empleados, sabe que le convendría un sueldo salario básico reducido. Ya. Es simple esto, no es que uno desee el subdesarrollo o que uno desee atrasar pueblos, ¿no? Pero en base a lo que uno gana, uno tiene que hacer un cálculo para un sueldo sustentable para el empleado. Recordemos que el empleado en una empresa es el segundo cliente, ¿verdad? ¿Equivoco o no? Y sí, sabes que contentos a nuestros clientes hay que darles unos buenos incentivos. Pero sí, sabes que cuando reduces salarios hay una inflación. ¿Por qué? Porque, digamos, un ejemplo, yo gano $400 donde trabajo. Con esos $400 yo quiero comprar una bicicleta que cuesta $200. Espérate. Gastando... Espérate. Anton Ordóñez dice, hola Anton. Hola Anton, ¿cómo estás? Continúa, Maestro. Hola Anton, ahora sí te saludo porque ya no estás enojada conmigo. Ahora sí, continúa. A ver, este ejemplo de hecho se lo di a Anton hoy en la tarde. Por ejemplo, yo tengo un sueldo de $400 y quiero comprar una bicicleta que me cuesta $200. Entonces, yo estoy gastando el 50% de mi salario.
en una bicicleta que cuesta $200. Si a mí me reducen el salario a $200, esa bicicleta ya no va a costar el 50% de mi salario, va a costar el 100% de mi salario. Entonces no la voy a comprar. Y si yo no la compro, está perdiendo una venta la empresa que hace la bicicleta o que vende la bicicleta. Y si pierde ventas la empresa, ya no tiene rentabilidad la empresa. Y si no tiene rentabilidad, tiene que hacer recorte de personal. Y si tiene recorte de personal, aumenta el desempleo. Es así de fácil. Es la explicación más sencilla para entender la curva de Phillips. La más sencilla, a veces la más técnica, porque siempre hablo de lo mismo. A ver, los salarios... A ver, el ser humano no es un factor más de producción, es el fin último de la producción. Entonces, si tú reduces los sueldos, también se reduce el salario real, que es lo que estaba hablando Gilmar, el poder adquisitivo de esa persona, ¿no? Sin que se reduce muchísimo el salario real. Y la economía se la crece, la reactiva por el lado de la demanda, por el lado del consumidor. Si tú le reduces el sueldo, el salario, supuestamente para ganar más, vas a perder porque no va a haber un mercado que absorba la producción del empresario. Entonces, por eso mismo nosotros no podemos bajar el salario básico, porque ya tenemos los precios estables. Ahora, el salario está en función de la canasta básica, ¿ya? Si tú bajas el salario y no bajas la canasta básica, vas a provocar una inflación por encima del 30%, ¿ya? Y eso ya son valores ya bien terribles. Entonces, por eso no puedes bajar el salario básico. Y eso provocaría también tercerización, precarización, etcétera. A ver, estamos de acuerdo en algo, en que el clima está caluroso, nada más. Pero lo que yo te digo es lo siguiente, yo sí estoy de acuerdo en bajar los salarios, no en el sector empresarial, sino en el sector burócrata. ¿Ya? Porque cuando hubo la baja de desempleo, ¿verdad? En la época de Correa, es porque... Pero estamos hablando de salario básico, no estamos hablando de salarios normales. No me interrumpa, silencio. Cuando empezó a bajar el desempleo, empezó a subir el personal de la burocracia en el tiempo de Correa, ¿ya? Obviamente sí se activó la economía, no vamos a negar eso, sí se activó la economía porque hubo más chance en el sector automotriz, en el sector de bienes raíces, se vendían casas, se alquilaban departamentos, sí hubo una reacción económica, pero eso hacía que el Estado aumentara su gasto público solamente a pagar sueldos de $1,500, $2,000, de $3,000, y sin hablar de los salarios de los asambleístas, que son más de $6,000, que es una barbaridad. $6,000, ¿por qué? ¿Por qué si solo trabajan de 8 a 4 de la tarde y eso si se le da la gana de ir? O sea, eso es ser bien hijo de puta, hermano. Se le roba al Estado. ¿O no están de acuerdo? No hay que bajarle el salario. Habría que optimizar eso. ¿Sabes por qué? Porque en el Estado hay una ley que se llama ley macrofiscal, que dice que el ingreso permanente financia el gasto permanente, o sea, financia el gasto corriente. Si tú empiezas a bajarle el salario, simplemente se reduce el ingreso permanente. O sea, no hay un ahorro ni reduciendo el salario ni botando gente del Estado. Ahora, otra cosa, los precios relativos en la economía. A ver, hay una distorsión. Ya ahorita está caro el país, ahorita sí se encareció el bienestar de la sociedad. ¿Por qué? Porque primero eliminaste subsidios, ¿ya? Entonces eso provoca una distorsión en la relación de los precios, en la relación ingreso-gasto. Los precios en la economía se basan en la tasa de interés, en la fuerza de trabajo y en la energía. Entonces ahorita sí tenemos una inflación, pero no por haber estimulado bien la economía, sino por eliminar los subsidios que tienen como objetivo la estabilidad de precios. Ahora, con todos estos mecanismos que está sucediendo, esta ley de la defensa de la dolarización, ¿sí sabes lo que quiere hacer? Quiere subir el IVA del 12%, si no me equivoco, al 18%. Imagínate. Ya eso encarece más la vida de los ecuatorianos. Y peor aún, ¿quieres tú bajar el salario? Estamos locos, pues. El salario de la parte burócrata. Mira, yo quiero citar una vaina de un libro que estoy leyendo, que por cierto es de derecha, y es sobre, por ejemplo, este man de Jim Sinegal.
Jim Sinegal es cofundador y presidente ejecutivo de Costco, que era un supermercado en Estados Unidos. Y aquí te dice que los empleados de Costco reciben un 42% más de ganancias que sus rivales, o sea, los empleados, los cajeros, los percheros, todos. Además, los empleados de Costco pagan solo una fracción del promedio nacional por beneficios médicos. Sinegal cree que si uno les paga bien a las personas, va a obtener buenas personas y una gran productividad. Además de eso, obtiene lealtad de los empleados. Costco es la compañía que tiene menos empleados abandonando sus posiciones en el campo de las ventas de supermercados. Eso en Estados Unidos. Entonces hay empresarios buenos, capitalistas buenos y empresarios explotadores. Exacto, miren, copiemos lo que hizo Henry Ford, ya el creador de la Ford. Eso se llamó el Fordismo. Henry Ford pagaba muy bien a sus trabajadores para que sus mismos trabajadores, con todo ese poder adquisitivo, demanden su producción. O sea, absorban los carros que ellos mismos construían, inventaban. Entonces, armaban. Entonces, el Fordismo, deberíamos de seguir esa filosofía económica, se podría decir. Algo más les iba a decir, pero ya me olvidé. Sigan nomás, Edgar. Bueno, a ver. Espérame un ratito. A ver, veamos qué dice Rodrigo Ventimilla. Estos manes quieren que Ecuador siga siendo una hacienda. Dice Brian Navas. Ya está dando material para los TikToks. La guapísima Anton dice, ¿qué opinan de que el presidente de Estados Unidos va a hacer alianza con Lazo? ¿Se van a unir? Claro, van a firmar tratados de libre comercio. Rodrigo, antes que nada, si me estás prestando atención, te escribí. También se unió con Lucio Gutiérrez. Por favor, revisa revisa tu privado, por favor. Ya. Vengo a ver algo interesante y solo escucho la misma huevada que los correístas en Twitter. Esfuércense. Va atrás este man. No digo la misma huevada. Dice que no hay que suponer lo que dice la ley y está suponiendo. Brian Navas. No estoy suponiendo, estoy diciendo literalmente lo que dice. Elizabeth Quintero, no voy a leer tu comentario. Giovanni dice, el salario básico está en función de la productividad marginal del trabajador. El salario básico se creó como compensación del gobierno al no tener sindicatos los trabajadores. ¿Qué dicen eso, muchachos? Yo implementé un gráfico, yo vi en un video mostré un gráfico cómo en los 80 y 90 iba reduciendo el salario, el precio del salario, iba incrementando el desempleo. Y a partir del 2005, 2006, fue a la inversa. Se iba incrementando el salario, iba disminuyendo la tasa de desempleo. Entonces, no sé lo que está diciendo mi querido Giovanni, es una visión ortodoxa la que tiene, un sesgo. Entonces, bueno, pues, pero yo creo en Henry Ford. Y Henry Ford es un capitalista. Y si él dice que hay que pagarle bien a sus trabajadores para que absorban su producto, entonces hagamos lo mismo. Yo sé que en una crisis como esta no hay que subir salario. No estoy de acuerdo en subir salario. Estoy diciendo por lo menos que se mantenga, pero no piensen en bajarlo. Claro, ese es el punto. O sea, piensan que porque nosotros decimos esto, estamos a favor de que se suban los salarios. Y no es así. Pero o sea, no dijo que iba a reducir los salarios. No, te estoy diciendo que lo dijo este pelado bobazo. Pues eso es lo que te estoy diciendo, no Lazo. Él lo dice como una función en producto y servicio, porque lo que él no tiene es una empresa, sino es más bien un intercambio comercial entre productos. No, es especulación. Compra dinero barato y lo vende caro. Eso es un banquero, es especulación. No es malo, no está mal, es un negocio, es una profesión, se respeta, pero no se puede decir, es algo mercantil, no es una empresa, un banco. Exactamente, no es una empresa, lo hace como persona jurídica, como muchos lo hacemos. Dice Giovanni, Henry Ford tomó la iniciativa privada, no fue un burócrata que tomó esa decisión en base a criterios no técnicos. Dice la bellísima Anto, el dinero no siempre es la mejor motivación para los empleados, es solo un factor más,
muchas empresas usan el salario emocional como en la favorita. Cuéntanos, Anton, ¿qué sabes de eso? No tengo idea cuál es el salario Bueno, emocional. claro, pero tienen que darte incentivos y todo para que se ponga la camiseta del trabajador. Nadie está en contra del sector privado. Es como el pilas muchachos. A mí me pasó una vez en una empresa que trabajaba. Pilas muchachos, hoy día trabajamos hasta las 8 y de ahí nos vamos a comer una pizza. Eso, ¿verdad? Eso es los incentivos. Esos son los incentivos intangibles. Dice Giovanni, ese gráfico está errado, Víctor. Estás tomando dólares a 25,000 y no al valor real de cada año. Pero yo no estoy tomando el 99, por si acaso. Viene desde antes del 99. Es por los 80 viene el gráfico. Bueno. A ver, aquí en Ecuador existió dos crisis económicas terribles. La sucretización en el 83, por darle toda la flexibilización laboral, darle todos los incentivos a los empresarios. Entonces, cuando tú desregulas un mercado, provoca crisis económica, como lo pasó en el 83. Y de ahí pasó con los bancos, con el salvataje bancario. Entonces, a todo mercado hay que regularlo y hay que estar en función de la población. Ya, y en base, por ejemplo, del sueldo, que no estás de acuerdo con el sueldo, entonces que sí se pueden bajar las utilidades. Las utilidades sí se pueden bajar o eliminar. Bueno. Pregunto. Habría que regular un poco eso, pero esos son los incentivos. Estamos hablando de incentivos, ¿no? Esos son los incentivos del empresario al trabajador. Entonces, ese incentivo se tendría que eliminar, se fue la... Pero mira lo que pasó ahorita con Tony. Le perdonaron 4 años de impuesto a la renta. Eso es cuando tú ves una economía por el lado de la derecha, por el lado de la oferta, por el lado neoliberal. No pagó impuesto a la renta y le dio de utilidad de $5 a sus trabajadores, pues. ¿Y eso les gusta? Cuando Correa condonó la deuda de los bancos, ¿qué fue eso? ¿Cuándo hubo condonación de los bancos? Lo que fue a personas. No me vas a dejar mentir, Giovanni. Hubo condonación de deudas de los bancos. Pero no fue a grandes grupos económicos como lo hizo Moreno. Fue a la población en general, a las personas jurídicas, etc. El gobierno de Correa, justo en el gobierno de Correa, cuando estaba gobernando personas con jurídicas y naturales. Estamos hablando que fue en función gobernando con Moreno, dice. Moreno no fue... ya cuando era vicepresidente Moreno. Ya yo pensé que... ¿Vicepresidente de Correa? ¿Fue o no fue vicepresidente Correa Moreno? Oye, pero estás mal. Nunca condonó deudas a banqueros. Yo tampoco he escuchado esa vaina. Fue a personas jurídicas y a personas naturales. Fue en sí a pymes. Al 90% de las que dominan las empresas aquí en el Ecuador. Miren, señores, bajando impuestos o bajando salarios no va a ayudar a que incremente el empleo. ¿Ya? Dice la querida Anto, salario emocional, ejemplo, reconocimiento, planes de carrera, clima laboral. Si tú solo usas dinero como incentivo, cada vez te va a tocar subir más y más. El comportamiento organizado va más allá. Pero puedes tener eso sin necesidad de bajar el salario básico. A ver, es que Anton trabaja en talento humano, entonces habla como ingeniera en recursos humanos. Claro, pero puedes tener eso, puedes tener un buen ambiente laboral, puedes tener una carrera laboral, puedes ofrecer eso a los empleados sin necesidad de bajar el salario básico. Dice, Tony no despidió a ningún empleado y pagó sueldos a tiempo. Está en crisis desde hace 4 años. Está en crisis. Eso siempre es el cuento de todos los grandes empresarios, que están en crisis, que hay crisis económica en los manes, lo que no venden. Y lo mismo los gobiernos neoliberales, los gobiernos plutócratas, cuando toman un gobierno dicen que la economía anda mal y eso se llama la técnica de la privatización. Recortar el presupuesto para que las cosas se vayan mal, las personas se enojen y empiecen a vender activos a precios de gallina enferma a capital privado. Ya, eso siempre lo dicen, que es el fin de la historia. Lo hablé en unos videos sobre ese tema. Ya estoy cansado de estos libertarios, chicos. Sí, así. Dice Giovanni, en el 2009 condonó deudas a grandes grupos económicos, entre esos el Juri y Novoa. Sí, es verdad.
No sé, tendría que ver fuentes. El jury O siempre sea, habría que ver el contexto. Yo la verdad no sabría decirte porque no sabía eso. Sin embargo, habría que ver el contexto. Entonces, obviamente, dudo mucho en realidad que se hayan perdonado deudas que no deberían perdonarse o condonar, como por ejemplo la de los intereses que perdonó Lenín Moreno. O sea, habría que ver el contexto en realidad. Dice Elizabeth Quintero, Tony el año pasado vendió full y no está quebrado. ¿Cómo sabe? ¿Cómo lo sabe? ¿Y cómo sabes que está quebrado? Que hasta por pandemia también han quebrado. Pero si en pandemia los sectores de alimentos vendieron bastante. ¿Cómo sabes? ¿Dónde tienen esos datos? Rompieron récord. Anda a ver al Santa María, anda a ver al Supermax y anda a ver a los mercados cuánto vendieron por pandemia. Pues. Y los bancos también rompieron récord de utilidad. No, claro que sí. Allí también comparte que bajar el sueldo básico mataría a los empleados, pero sí se puede de flexibilización laboral para trabajar, ejemplo, medio tiempo. Nada es peor que no tener empleo, chicos. Pero si eso ya pasó en los 90 y los 80. Y mejoró el país, nunca se desarrolló ni nada. A ver, déjame responderle antes. O sea, si es que tú bajas el salario básico, por ende el salario de medio tiempo va a ser mucho menor el que es actualmente. Ahora, esa frasecita de nada es peor que no tener empleo, que le está poniendo de moda Guillermo Lasso, o sea, motivas o incentivas a la precarización laboral. En serio, o sea, debería todo el mundo tener empleo digno. No se trata de que es peor no tener empleo, se trata de que todos deberían tener empleo digno. De eso se trata, de que todos tengan acceso a comer, a salud, a educación. Entonces esa frasecita no me gusta mucho en realidad. Ya. ¿Qué frasecita? Bueno, dice Elizabeth Quintero. ¿Aló? Mi hermano trabajó en la Tony, por eso lo sé. Ya, ¿tu hermano trabajó en qué área? ¿En el área de administración o en el área de bodega? Si en el área de administración, que por favor enseñe datos. Declaraciones, solo zurdo. Pero dice, algo tiene que pagar, pues no pagar 0 de impuesto a la renta. Pues. A ver, pero ¿cómo es que está en crisis y igual tiene para pagar a todos los empleados utilidades, aunque sea $10 creo que fue? ¿Cómo es que está en crisis y tiene utilidades? Pero es que tiene que por lo menos tener esa regularidad, pues, ¿Y cómo es que está en crisis y le ofrece a los empleados pagarle más utilidades el próximo año? No, estás loco, estás hablando huevada. Los 2.500 millones que perdonó Moreno eran por mora y demás. Estaba en litigio. Lo que hizo Moreno fue págame el capital y no sigamos en litigio por la mora. Sí, nadie ha dicho lo contrario. Sí, pero fue por una ley llamada Ley de Fomento Productivo, condonar impuestos a los grandes grupos económicos con el fin de reducir la tasa de desempleo y incrementar crecer la economía del país. Y pasó lo contrario, el PIB se vino abajo y creció los ingresos de los grupos económicos. Es que lamentablemente cuando un gobierno plutócrata te hable de bajar impuestos, está diciendo reducir impuestos para ellos, no para ti. O sea, eso es lo que la gente no entiende, eso se llama cultura hegemónica, falsa conciencia. Las hacen creer a nuestros queridos pobres, a mí, a ti, que los manes van a reducir nuestros impuestos. No, van a reducir sus impuestos a ellos. El IVA se va a incrementar el 18%. Dice Anto, deberíamos, pero no tenemos empleo digno. Los jóvenes que nos graduamos de la U nos toca trabajar bajo contrato, mucho más explotados que con medio tiempo. Y otras personas sin ningún ingreso y tiene responsabilidades o madre soltera. Medio tiempo le serviría demasiado. Dice Giovanni Javier Elías Reyes, no Víctor, lo condonó antes de la ley, no después, revisa fechas. Ya, ok. Pues estos manes se aman, lo que es. Sí, pela, este mago. Eso termina motivado. Anto Ordóñez dice,
No, porque queramos que todos tengamos empleo digno, lo vamos a tener. Hay que ser muy realistas en este sentido. Nick Kennedy dice, la gente no entiende que los impuestos bajos son para ellos, no para la gente pobre ni clase media. Exacto, mi querido Nick. Pero ¿en qué te basas? ¿Por qué dice que los impuestos van a bajar para ellos y van a subir para nosotros? ¿En qué te basas? Lo que pasó en el gobierno de Moreno, que se condonaron impuestos, que eliminaron el anticipo del impuesto a la renta para clavarle el impuesto al 2% a las ganancias brutas de las pymes. Ahora van a incrementar el IVA. Eso es decir, incrementarle impuestos a la población y reducirse los impuestos a ellos. Escuchen algo, y les voy a decir antes de que hable Gilmar. En economía hay algo que se llama la propensión marginal a consumir. Ya. La propensión marginal a consumir es por cada dólar de ingreso que tiene una persona. El pobre, o Gilmar y yo, que nos ingresa por cada dólar de ingreso, por lo menos el 90% lo consumimos y el 10% lo ahorramos. Ya. O tal vez el 80-20. Pero el multimillonario, las élites, las grandes élites, solo consumen el 20% de ese dólar y el 80% se va a ahorro. Y eso no sirve en economía. La economía entra en crisis, en recesión. ¿Ya? Eso se llama la paradoja del ahorro. Eso provoca contracción en la economía y desempleo. Entiendan, por el amor de Dios. ¿La paradoja de qué? Del ahorro se llama. Googlea. Yo lamentablemente todo lo tengo aquí en la cabeza. Quisiera sacarme el cerebro y ponérselo. Dice, tenemos 32.6% de empleo pleno. Con medidas tibias no creceremos. El panorama es complicado. Dice Nick Kennedy, la gente es pobre porque creen que tener libertad es para nosotros. Hay algo que yo no entiendo. Por ejemplo, los libertarios. A ver, yo te digo algo. A mí me fascina lo que es el riesgo ahora. Porque en el riesgo país van a venir muchas empresas. ¿Sí te escucha, sí te escuchamos. Por lo del riesgo país van a venir muchas empresas que van a invertir que no iban a venir si ganaba Lelo. Por ese lado me entusiasma bastante. Porque van a venir empresas que no iban a venir si ganaba Lelo. Ojalá que entre esa inversión extranjera directa. Ojalá que rompa récords de inversión extranjera directa. Pero que vaya, por favor, a dar valor agregado. Que dé trabajo. Que dé tecnología. O sea, sería bueno que se refleje en inversión extranjera, pero históricamente nunca ha pasado. Entonces, obviamente, nosotros nos alegramos si sucede. O sea, si es que tenemos inversión extranjera como lo tuvo Perú en su tiempo, porque la inversión extranjera en Perú bajó bastante en la pandemia, y por ejemplo Chile también. Entonces, bacán si tenemos inversión extranjera, vacancísimo. ¿Por qué tendríamos que atacar eso? La inversión extranjera directa. Sí, las han cerrado en Venezuela, en Argentina y Cuba. La inversión extranjera directa viene a economías que están en crecimiento, no a economías quebradas. Ya. Ahora, ¿por qué la inversión extranjera directa va a Colombia y Perú o a México? Porque estos países devalúan su moneda al 80% y para un inversionista les encantan las monedas devaluadas y depreciadas. Lamentablemente, una de las desventajas del dólar es que es una moneda bien fuerte. Entonces al empresario no le gusta la moneda fuerte porque sus factores de producción, ya sus bienes intermedios, bienes de capital, son caros. Por eso se van a Colombia y Perú. Exactamente. A un invitado que no es noche neoliberal, no es noche... A mí no me invitaste cuando invitaste libertarios, loco. ¿A quién vas a invitar? Eran como 10 libertarios y ya no entraba uno más. Oye, quería topar un temita antes de continuar. Antes de tratar el tema de tratados de libre comercio, revisar México, por favor. Revisar México, cómo está por los tratados de libre comercio. Bueno, tenemos a nuestro querido Rodrigo Ventimilla, que hace rato está que salta de la emoción que quiere conversar. A ver, hola, ¿Qué más, hija? ¿Qué más, Edgar? Saluda, por favor. Mi pana Rusia, mi pana Gilmar. ¿De qué quieren hablar? A ver, ¿de qué quieren hablar? A la hora que entra este soplador de bolsa. Por ahí escuché algo de Ford también.
¡Ay, ay, ay! Mi zurdo. Ya vino el otro zurdito. ¿Qué hay, Daniel Demo? ¿Cómo está? Ahí vino para debatir con Rodrigo. ¿Cómo están? Tuve que ingresar a un libertario porque ni tú ni Ángel aparecía por aquí. Yo pensé eso ocupa. Yo pensé que se había caído. Yo pensé que se había caído el en vivo porque no avisaron nada. Y ahora recién veo el teléfono y veo los mensajes. Y aquí estoy. Lo que pasa es que en el momento que se va a lanzar el en vivo, se lanza el link de la conexión. ¿Hasta qué hora es la transmisión? Ya van 50 minutos. ¿Cuánto nos vamos a extender? ¿Hasta qué hora es la transmisión? Hasta las 23 horas, 10 minutos más. ¡Oh! Ya que hable, entonces que hable ya estos manos. A ver, O sea, ya están terminando. Ya se termina. Sí, hace rato, hermano. 15 A ver, minutos. Rodrigo, expon tus ideas de todo lo que hemos dicho. Oye, no les escuché 20 minutos, pero sobre lo del Easy, escuché que estaban jodiéndole por el tema de que quiere bajar el salario. Y el man dijo un postulado, algo de que necesita bajar el salario básico para acceder a más empleos, ¿no? Y tú le jodes al pana de que esa es su idea porque es un empresario explotador. Luego vi otro video del man que decía que él paga el doble a sus empleados. ¿Cómo es la huevada? O sea, ¿cómo paga el doble? O sea, primero dice algo y después dice otra cosa. Exacto, hay una contradicción. ¿A qué video se le cree? A ver, pero tu postulado y es obviamente que él va a decir lo contrario en otro video, porque subió como 2 o 3 videos no se tiene que prácticamente reducir. que arrepintiéndose de lo que dijo. Exacto, como 5 videos del mismo tema. Claro, pues ya. Es que el man hizo la cagada. Yo no soy para aquí a defenderle a Lizzy ni a nadie. El man, lo que dijo a mí también me pareció medio ridículo, la verdad. Pero en una cosa tiene razón, porque el hecho de reducir apenas el salario básico para contratar más gente es algo un poco que te cuadra ahí. Porque por ahí estaba escuchando que realmente el 40% de la población solo tiene acceso al salario básico. ¿Qué quiere decir eso? Que casi el 60% ni siquiera tienen acceso al salario básico. Por ende, no tienen empleo en pleno. Sí, eso es un postulado simplemente realista, nada más. Bueno. Te escuché una cuarta parte de todo lo que dijeron porque como estoy en un hostal se me va el internet a ratos. Pero, o sea, mira, si es que el man dijo que le paga el doble a sus empleados, vacancísimo, o sea, bien por él, lo felicito. Pero yo, la respuesta que le hice, o sea, y también que dudo mucho que le pague el doble, porque no, la verdad no le creo. Posible. Pero yo, el video que le hice fue en base a su primer video, y que me pareció una total estupidez lo que dijo. Oye, pero ¿y tú también eres emprendedor? ¿A tus empleados les pagas el básico o el doble? Yo no tengo empleados, loco. Yo soy mi barrendero, mi entregas a domicilio, mi portero, mi gerente. Eres el empleado del mes. Exactamente. Bueno, cuéntanos porque estamos hablando del tema de riesgo país. ¿A ti te parece que es una falacia o es un indicador que sí puede traer buena inversión y bajar costos de producción? Bueno, para mí el riesgo país es un indicador más. Estamos hablando del tema de riesgo país. Ajá. Sí se me escucha. ¿Sí? Ya. Sí. Ya listo. Para mí el riesgo país es un indicador más que lo único que me dice es la capacidad, qué capacidad tiene el país de pagar sus deudas. Nada más. O sea, porque cuando el inversor invierte, quiere un retorno. Y el riesgo país lo que dice es eso. ¿Qué capacidad tiene el país para pagar esos retornos? Pero no es un indicador de un estado de bienestar. Porque si se pone una dictadura en el Ecuador y se obliga a todos, todo el beneficio que genera el Ecuador es para pagar deudas, vamos a tener riesgo país cero. Exacto. Entonces, en un final, no es un indicador de bienestar, es un indicador que sí, que ve la capacidad del país de pagar las deudas, pero ojo también con la inversión, con el bobo aperturismo, como se dice, ¿no es cierto?
porque cuidado, no acabamos con el emprendimiento nacional, con los productores nacional, con el empresario nacional, al abrirnos y entrar todo tipo de inversiones. Porque la inversión extranjera para mí es deseable, pero no es la última Coca-Cola del desierto. Porque como quiera que sea, cuando el inversor invierte 1.000 millones y supongamos que él exija un 10% de retorno, en 10 años ya él recibe toda su inversión inicial y a partir de ahí se sigue llevando ese retorno de la inversión y se ha llevado en 10 años ese 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha estado viviendo el dinero fuera del país. Por eso es que yo veo, y con esto termino, yo veo por eso más importante la inversión pública. ¿Por qué? Porque esa inversión y ese retorno, esa ganancia que genera la empresa pública, por ejemplo, las hidroeléctricas, que ahorita estamos exportando energía eléctrica y se ganan 1.000 millones al año, ese dinero queda en el país, ese dinero no sale para un inversor extranjero. Entonces, es bueno la inversión extranjera, pero no es la última Coca-Cola del desierto. Exacto, es más importante la inversión hablemos pública y privada. Pública, exacto. Y privada. ¿Cuántas pública y privada, exacto. En Tony, por decirte, unos 50.000 empleados. En Walmart, como dice Anto, dice, sobre todo trabajo, dice. Vi que Walmart está otra vez interesado en Ecuador. La Alianza del Pacífico también nos ayudaría muchísimo. Estados Unidos ya está hablando con Lazo. ¿En qué sentido es bueno? Cuando tú, escúchame, antes. Eso lo digo, vean cómo está México. Cuando tú pagas a tus empleados, reactivas la economía. O sea, no es que toda la plata se va al extranjero. Tú pagas los sueldos, tú no pagas con moneda devaluada, pagas con dólares a tus empleados. Y ese dinero se queda aquí en Ecuador. ¿O no tengo razón, Rodrigo? Tú cuéntame. A ver, Rodrigo. El postulado del PAN Ademos es que es importante el tema de inversión extranjera, pero más importante es la empresa estatal porque genera ganancia. El Estado no genera ganancia. Apenas se autosustenta, para empezar. Segundo, si tú no tienes ni siquiera la creación de esa empresa, no tienes ni siquiera los puestos de trabajos creados. Entonces, al no haber inversión extranjera, no hay empleo. Y al no haber empleo, no hay ganancia, no se mueve la economía y no hay dinamización de la economía. A ver, otra cosa también quiero acatar aquí. Mucha gente se está quejando de este tema de la Alianza del Pacífico, ¿no es cierto? No quieren TLC. ¿Por qué? Porque quieren al Ecuador como una pequeña hacienda, ¿no? Mientras que el mundo globalizado opta por un Estado liberal, Ecuador y Sudamérica, algunos estados de Sudamérica siguen optando a Ecuador como una hacienda poco competitiva, en el cual hay que proteger a los pequeños productores, a los pequeños ensambladores, a los pequeños productores de cosas como jeans. ¿Por qué? Porque el Ecuador no es competitivo. Y si sigue pasando esto, no va a ser competitivo jamás, ¿ya? O sea, el ecuatoriano mismo tiene miedo a ingresar a competir con otros países porque piensa que su producto es malo y por ende le van a ganar. O sea, la gente prefiere comprar un producto. Y te voy a dar un claro ejemplo de esto. Las jugueterías, ¿qué ha pasado con las jugueterías con esta ley que promovía el juguete nacional a razón del juguete internacional? No había importaciones. Hay que ver qué pasa con mi juguetería y juguetón, con sus estantes totalmente llenos de juguetes nacionales y esas empresas prácticamente quebradas. Entonces, si no tienes competencia, no mejoras el producto y por ende quiebras los negocios. Ya, a ver, Rodrigo, no se trata de... A ver, todo país desarrollado utilizó el proteccionismo para desarrollarse. Lean la historia, por favor. El proteccionismo de Alexander Hamilton en Estados Unidos se enfrentó a Inglaterra con las políticas librecambistas del Imperio Inglés. Aprendamos de la historia. A ver, no podemos firmar tratados de libre comercio con países subdesarrollados porque exportamos bienes primarios. Necesitamos acuerdos comerciales de desarrollo con países ya desarrollados. No nos beneficia en nada firmar un tratado con Colombia o con México. ¿Para qué? Vamos a elegir cuál es la cebolla más barata, la cebolla colombiana o la cebolla ecuatoriana. O sea, no sé de qué valor agregado estamos hablando realmente. Entonces, tenemos realmente que poner aranceles a bienes que no son factores de producción. En algo te puedo dar la razón. Hay que darle libertad a bienes que son factores de producción y a bienes de capital.
pero no a bienes de consumo que nosotros producimos aquí. A ver, Rodrigo, no se trata de que tengan miedo de exportar porque crean que su producto es malo o porque no pueden mejorar su producto. Se trata de que tenemos una moneda que es dólar y se encarecen los costos de producción y por ende los costos de PVP. Entonces, para exportarlos, imagínate cuánto costaría una camiseta en otro país, ecuatoriana. No se trata de que sea malo el producto, se trata de que es caro porque tenemos el dólar. Exacto, los factores de producción por el dólar encarecen nuestro precio final de nuestros bienes. ¿Alguien más va a acotar algo o puedo dar la respuesta? No sé si Demos quiere hablar porque lo veo calladito. Demos, habla. No, ya listo. Entonces, no, yo igual, o sea, para mí es bueno abrirnos y crear tratados, pero donde convenga al Ecuador, no en todos los lados. Por eso digo bobo aperturismo. Es bueno abrirnos y crear y hacer tratados, pero no podemos, por ejemplo, hacer un libre comercio, por ejemplo, con un competidor directo, con alguien, con un país desarrollado que nos compita y que tenga una economía mucho más grande que la de nosotros, y por tema de escala, sus precios van a ser más competitivos que los de nosotros. Entonces, hay que ser inteligentes y sí, abrirnos, pero en aquellos sectores donde sí haga falta en el Ecuador y donde no perjudiquemos a los empresarios ecuatorianos. Ahí sí. Pero si vamos a abrirnos para que los empresarios ecuatorianos tengan una competencia que no van a poder aguantar, yo creo que eso es una locura y es como suicidarnos, ¿no? Entonces, abrirnos y meternos en los tratados, sí, pero donde haga falta realmente en el Ecuador, donde firmar tratados en campos donde el Ecuador esté atrasado, que sí necesite esos tratados, pero ya de ahí en fuera, abrirnos para que nuestro empresario tenga una competencia por ejemplo, que compita con Estados Unidos, es una locura. Porque ahí el que se va a beneficiar es Estados Unidos, no el Ecuador. Esa es mi postura con el tema del Tratado del Pacífico. ¿Ya? ¿Quién opina? A ver, ¿quién está dentro del Tratado del Pacífico en este momento? Perú y Colombia, competidores directos, ¿no? Que también tienen industria prima. Pero vamos a una industria secundaria, porque ahí yo vi un videíto del ruso que decía que me parece que gente de las comunidades de Quizapinche y demás estaban quejando en Tungurahua porque entrábamos a este tema del TLC, de la Alianza del Pacífico. Los productos secundarios, como los jeans, en este caso en Tungurahua, porque ya me veo por dónde va la cosa, los pequeños productores, no pueden competir directamente con países de la región solo por el tema de dolarización por precios. Ustedes siempre se van al mínimo, ¿ya? Ustedes siempre piensan que el precio tiene que ir en base al costo. La gente que tiene un pensamiento un poco liberal como yo, digamos que medio liberal, más que nada realista, como sé decir yo, nos vamos al precio real basado en la competencia. ¿Cómo creas competencia? Con valor agregado. ¿Cuándo das valor agregado? Cuando la industria se abre. Si tú nunca abres la industria y no te comparas a tus competidores directos, jamás vas a superarte. Aquí debemos dejar una cosa clara. El ecuatoriano siempre dice consume lo nuestro, pero ¿qué te da la producción nacional? ¿Qué calidad te da la producción nacional? ¿Y por qué la gente sigue importando de otros países cosas de mayor calidad? Porque aquí no hay competitividad en cuanto a la producción. Entonces, si nosotros seguimos con este tema de querer encerrar al Ecuador, hacerlo una hacienda, nunca vamos a evolucionar. Vamos a seguir siendo un país de medio corte, de tercer mundo, en el cual solo vamos a comprarnos entre nosotros y exportar materia prima. Nada más. Es así de sencillo. Exactamente. Mira, discúlpame que te interrumpa, Rodrigo, verás. Yo te digo porque yo estoy en el sector de todo, importaciones y exportaciones. Y a mí me encargaron unas botas que son botas industriales para refinería. Y estas botas industriales son hechas de un código especial con Kevlar, antideslizante, ¿no? Y tiene sus códigos. Y sucede que la empresa Westan hace buenos zapatos, hermano, hace muy buenos zapatos, pero sus costos son altísimos.
a diferencia del colombiano, de las botas en Colombia. Aquí cuestan $40 y en Colombia están a $20 las botas. Y entonces ellos no pueden exportar su producto porque su producto es caro. Ya, es por la moneda, porque no tenemos política monetaria, no tenemos tipo de cambio, no podemos abaratar nuestras exportaciones para que agarren competitividad. Ese es el problema de tener los dólares. Son las desventajas de los dólares. Ahora, yo no hice ese video, me confundes con Fred. Fred subió sobre lo de Tungurahua. Pero, como he dicho, está bien que vengan bienes intermedios, factores productivos, bienes de capital, pero no bienes que nosotros producimos. Lo que la gente importa son bienes tecnológicos, celulares, televisores. Entonces, es lácteos. Entonces, eso provoca un déficit en la cuenta, en la balanza comercial. Ya, eso es recesivo para el país importar más. Lo que tenemos que hacer nosotros es exportar más e importar menos. Eso es lo que a veces la gente no entiende. Entonces, espero que haya quedado un poco más clara esta explicación. O sea, lo que yo estoy de acuerdo es que se debe importar son insumos a bajos aranceles. Exacto, bienes intermedios. Hay libertad para que entre bienes intermedios, factores de producción. Suponiendo se desarrolló Corea del Sur. Yo lo veo así, de esta manera. Si hacemos un tratado con el Perú y quitamos todos los aranceles para comerciar con el Perú en el tema, pongamos, por ejemplo, los jeans, los jeans azules. Si mi comisariato antes le compraba a un productor nacional ecuatoriano los jeans, y sin embargo con este tratado puede comprarlos más económicos en Perú, la mentalidad del empresario claramente es maximizar la ganancia. Y si con este tratado ya tiene la libertad de comprar los jeans más baratos en Perú que en la producción nacional, ahí nos perjudican los tratados. Y eso es a lo que me refiero. Ya de ahí en fuera, si los tratados van a ser de parte y parte que benefician a todos los países, ahí sí. Pero ese es el problema del aperturismo, repito. Si vamos a abrirnos y quitar todos los aranceles para que porque, por ejemplo, el dueño de la corporación favorita, él va a preferir comprar donde sea más económico. Y si ya no es necesario comprarle al productor nacional y comprar en Perú, lo va a hacer. Entonces, por eso el proteccionismo exacto, y afecta al empresario nacional, por eso el proteccionismo que hablaba Víctor. Y eso lo han aplicado todos los países desarrollados. Estados Unidos hubo un tiempo que se protegió. Inglaterra hubo un tiempo que protegió la producción nacional. Alemania. Todos los países desarrollados han explotado el petróleo y han utilizado el tema del proteccionismo por un tiempo. Y Donald Trump, cuando llegó a Estados Unidos, lo hizo y obligó a que las empresas retornaran de nuevo a Estados Unidos. Les puso impuestos a las empresas estadounidenses. Apple tuvo que traer no sé cuántos miles de dólares que tenía fuera, que estaban trabajando en China y le salía más económico. ¿Qué le hizo? Le puso impuestos para que vinieran y generaran empleo en Estados Unidos. Entonces, el proteccionismo no es malo. Lo que hay que saber aplicarlo con inteligencia. Es mi postura. Ajá. Uh-huh. A ver, dice aquí Anto. Dice Anto, yo trabajé en una constructora donde nadie compraba piso ecuatoriano porque era pésimo. Prefieren alemán. Hay que ser realista y saber que Ecuador no tiene la misma maquinaria. Entonces, si ellos quieren vender más, hay que meterle de ley a los clientes el piso ecuatoriano. No. No hay que... Está muteado, Gilmar. ¿Qué dice Gilmar? ¿Qué quiere? Espérate. Estoy hablando solo, de media hora. Es que tiene problemas de conexión, Gilmar. Gilmar, arregla tu audio. No se te escucha. Yo lo que veo es que, no hay problema en importar, pero que paguen los impuestos. Si quieren importar y los clientes quieren importar de Alemania, pues no hay problema, pero que paguen los impuestos, no liberalizar esa parte de impuestos. No hay problema. Gilmar, y eso va al precio.
Si quieres piso alemán, ok, pero vas a tener que pagar más y vas a tener que pagar un impuesto. Si quieres piso ecuatoriano, lo vas a tener económico y bueno, tal vez no sea el mejor, los mejores pisos, pero bueno, ahí hay que mejorar. Ya es el tema de las empresas, de mejorar su proceso para que tengan mejor calidad y demás. Perdón, Mira, hay dos modelos. Tienes, pues, bueno. Escucha, hay dos modelos de desarrollo. El modelo EASY, que es el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que pone restricciones, es lo que estoy diciendo, aranceles a bienes que hacen competencia con nuestros bienes. Y el modelo IOE, el modelo de industrialización por orientación de exportaciones. Si tú combinas los dos modelos, te desarrollas. Eso hizo todos los países que se desarrollaron en la década, en el siglo XX, sí. Ya. Es un proteccionismo, pero es súper más inteligente. Eso es lo que necesitamos hacer en el país. Discúlpame que te interrumpa, Rusito. Hola. Ya. Volvió. Me escuchan. Y ahora sí, a ver. Sí, lo que te decía es que ahí cabe clarito el ejemplo del suizo, de lo que hacen en Suiza. Sí, les obligan a la gente en Suiza, y Suiza es un país de primer mundo y con la mejor calidad de vida del mundo, y les obligan a consumir el producto nacional. Puede que nuestra cebolla sea mejor que la suiza, puede que nuestra carne sea mejor que la suiza, pero ¿qué pasa cuando Suiza tiene sobreproducción de esos elementos? Le suben los aranceles a las importaciones que vienen de carne, de cebolla. Ahí están los ejemplos del suizo. Entonces, ¿para qué? Para proteger la producción nacional. Y si quieren consumir una mejor cebolla, una carne de mejor calidad, paguen un poquito más, pues. Así de fácil. Claro. Y Suiza es un país desarrollado. A ver. Es potencia. A ver, pido la palabra. Mi pregunta va a esto. Pídeme lo que quieras, Rodrigo. Mi pregunta va a esto. ¿Cuánto tiempo más vamos a ser un país de proteccionismo? Porque ya el modelo del cambio de la matriz productiva se viene aplicando desde 2007 y el desarrollo de la competitividad sigue siendo exactamente igual o parecido. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a quedarnos encerrados? Y esto ya va en tema de ideal. Para mí el mundo, la globalización, porque en este término quiero ir, no está trabajando en pos de la comunidad, sino de ser un mundo liberal. Todo el mundo quiere una apertura de mercado, todo el mundo hace negocios con todos, todo el mundo hace tratados con todo el mundo. Entre más negocios hagas, mejor le va a tu país de momento. Así se está focalizando la globalización. Ya, a mí me parece muy interesado los postulados que decía mi pana ruso en cuanto a Ford, porque le ponía de ejemplo a Ford, y Ford fue uno de los principales pioneros en cuanto a la industrialización y el boom de la industrialización, ¿ya? Era un modelo súper liberal, no tan socialista ni de proteccionismo, ¿ya? Entonces, mi pregunta es, si nosotros hemos tenido un modelo económico proteccionista durante 14 años y ustedes quieren seguir con ese modelo de proteccionismo, ¿cuántos años más nos va a costar para desarrollarnos? Ahí estás metiendo 4 años no liberales, por favor. Hay que aprender a diferenciar los 10 años de socialismo y 4 años liberales. No, eso ya es falso. Pido la respuesta, eso de que Lazo es moreno, yo no te voy a decir que para mí, y te voy a ser más claro, para mí, Correa es Correa, Moreno es Moreno y Lazo es Lazo. No, se acabó. Moreno es Lazo. Esto es así. Es que ustedes dicen, o sea, quieren manejar al país como si fuera una escuelita, una pelea de barrio. Escúchame. Moreno manejó el país con corrupción. Nada tiene que ver Lazo en este asunto. Permíteme pero apoyó todas las políticas que implementó Lazo, Moreno. De huevada, hablemos serio. Pero con esa lógica, entonces Yacu también es moreno. Y la idea es moreno. Y la mitad del país, la mitad de la asamblea es moreno. Aló. Pero es que hizo mucha campaña. Pero Lazo hizo mucha campaña. A ver, para Moreno. A ver, ya habla. A ver, escuchen. A ver. Tú dices que vivimos en un mundo globalizado donde todo el mundo hace tratados con todo el mundo, pero tienes que ver cómo es el contexto de esos tratados. Por ejemplo, los tratados hacen con bloques. Si nosotros estuviéramos en un bloque
como Latinoamérica, como Sudamérica, con todo, y por ejemplo, Estados Unidos quiere meter productos acá, ahí tendríamos ventaja. ¿Por qué? Porque se formaría un oligosomnio. ¿Qué significa oligosomnio? Ya vas a hablar de la UNASUR. ¿Qué? Un oligosomnio. Puedes googlearlo, oligosomnio. Se trata de tener poder. A mí me dice qué significa esa huevada ahorita. Yo te lo digo. Se trata de tener poder sobre la negociación de los precios de los productos que ingresan. ¿Por qué? Porque si no somos un bloque, aquí entra el producto a precio de gallina muerta, pues, o a cualquier precio. O sea, no tenemos competitividad, no podemos competir contra eso. O sea, sí, en el mundo se negocia, se hacen tratados, pero como bloques. Es que nadie está en contra del comercio ni del mercado, mi querido. ¿Cómo es que te llamas? Rodrigo. Ya, mi querido Rodrigo, no estamos en contra del comercio ni del mercado, sino que tiene que ser mercado comercio inteligente. Nada más, acuerdos comerciales de desarrollo, pero no tratados de libre comercio. Es lo único que yo digo. ¿Qué? Repite. ¿Qué? Oligosomnio. No, estoy con ruso. ¿Qué dijiste? Acuerdos comerciales de desarrollo. Comerciales de desarrollo y no un tratado de libre comercio. Y no. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Que los acuerdos comerciales de desarrollo son más equitativos y van a sectores que realmente necesitamos tecnología, todos estos acuerdos. Y los tratados de libre comercio son más, no son inteligentes, vienen bienes a donde sea, a competir con quien sea, y eso se llama el bobo aperturismo, lo que dijo Demos, lo que dice Correa, lo que dice todo el mundo que sabe sobre estos acuerdos. Ya, dime una cosa, cuando este cojudo creó las normas INEM, en lo que es las importaciones, hizo un acuerdo de norma INEM. Y esta norma INEM no lo tienen otros países, cosas que es imposible importar porque no califica en el Ecuador. O sea, si no califica en el Ecuador y no puede calificar en otros países, esa hueá no puede ser traída acá al Ecuador. A ver, doctor Huevo, ahí te equivocas porque yo importaba una marca que se llama ProMaker y dentro de esta marca yo pagaba el certificado de INEM. O sea, sí se importa y sí se puede importar. Es un valor que pagas por un bloque de productos que necesitan este certificado. ¿Pero qué países tienen esa huevada si solamente es creada en el Ecuador? ¿Cómo puedes tú pagar una norma INEM si eso no existe en otros países? No existe, se lo he escuchado. Loco, es que necesitas esta certificación. Mira, esta certificación lo que quiere darte a entender es que el Estado te está cuidando. Si tú no traes una certificación de INEM, puedes traer un producto que sea mal fabricado o deficiente y lastime al trabajador. Entonces lo que hace el Estado es preocuparse por la gente. Las hizo, pues. Las hizo. Darte a entender es que A ver. El tema de las INEM, porque por ahí también escucha al Gilmar hablar. A ver, no es que el Estado te protege para que el producto INEM te venga con unas buenas especificaciones. Lo único que hace el producto INEM es darte una norma básica, y la normativa la cumplen las empresas con tal de venderte, te dan un mal producto y no hay calidad. Entonces, ¿de qué calidad INEM estamos hablando, bro? Si lo único que hacen es cumplir normas base, pana. Pero se cumplen normas al menos. Si no se cumplieran normas, trayéramos cualquier cosa que te explota en la mano. La próxima te traigo un ejemplo de las normas INEM y realmente de cuánto funciona en el Ecuador el timita de la INEM. Esa mierda no funciona por un carajo, pues. Esa hueá no funciona. Pues es una traba, hijo de puta, que puso el mamaverga maricón de Correa. Bueno, seguimos con los temas. Dice Nicky. Oye, sueñan con Correa. Estos manes tienen pesadillas con Correa. Oye, es que no es que sueñan con Correa, bro. Este hijo de puta me hizo quebrar mi empresa. Hijo de la grandísima puta. Bueno, ¿qué pasa? No entienden, por Dios, están todas las pruebas. El man mismo dijo que el plan de gobierno era el de buena parte. Por Dios. Dice mi queridísima zurdita hermosa Alicia Bequitero, solo era para zurdos, saquen ese metiche, ¿ves esa huevada? Oye, sobre este comentario, verás, hay algo interesante. No venía con mi pana Daniel Demos acá a hacer frente. Yo estoy de acuerdo en que esté Rodrigo aquí.
Verás, a mí me encanta este tema de las redes. Y como yo, bueno, tenemos ideales completamente distintos y está clarísimo que nuestras ideas son completamente diferentes, ¿ya? Pero estas elecciones, por este tema de redes, ha hecho un especial cambio, porque uno puede debatir. Antes el debate no existía o prácticamente era nulo en redes con comentarios burdos. Aquí por lo menos uno da la cara y dice lo que piensa. De ahí cada quien puede discernir cada una de la información. Así que uno yo da a la la amiga cara. que ustedes le tienen ahí de administrador de todas sus cuentas de TikTok, digo que no se enoje, que aprenda a ver otra visión. Uno da la cara menos Doctor Huevo y Slasher, confirme. El Slasher Suaces 9. Un saludo para mi pan Slasher que tiene COVID. Y Oye, no, yo sí estoy... Desearle... Yo sí estoy de acuerdo en que esté Rodrigo aquí porque, o sea, sería aburrido, pues. Sería aburrido que todos seamos de la misma ideología, pues. Debe de haber algo, alguien que sea contraparte. Tú porque pateas con las dos piernas eres medio libertario, pelado. Patea con las dos. Mejor tú cállate, no opines. Tú no opines aquí. A ver, quiero mandar a mi pana Slasher un saludo que tiene COVID y desearle que se mejore, pana, y todos los que estamos aquí le deseamos muchas bendiciones. Recupérate pronto, hermano, esa enfermedad es terrible, ya se han llevado algunos manes. Recupérate, Slasher, un beso. Todo lo que decimos aquí para ti se nos retribuye a nosotros por la décima potencia. Yo solo puedo decir que estoy enamorado de la nueva Contralor. Yo también. Está guapísimo. Un amor, una belleza, por Dios. A ver, vamos a leer ya lo último. El Mercosur se está yendo al carajo por si acaso, dice Boris Barzola. ¿Qué es el Mercosur? ¿Qué es esa huevada? De hecho, los TLC es proteccionismo focalizado. Para nada. Ésale. Ruso, ¿por qué no fuiste a la asamblea? Porque no tengo palanca. Bueno, vamos a saltarnos un poquito porque está medio lento el... Rodrigo habla con un análisis excelente. Todos hablan excelentemente. Porque es la misma ideología, pues. Y nosotros entonces que somos burros. Sí. Bueno. Ya damos por terminado este bonito programa. Gracias a mis zurditos queridos, a mi Gilmar, a mi Rosita, a mi Daniel Demos, que se ha incorporado al chat de Libertarios versus Socialdemócratas, que ya mismo lo voy a ingresar también a Rodrigo para que se pegue sus puteadas. Pero eso sí, Rodrigo, el chat es antipolítico, no se habla de político para nada. Ok, entonces... Está bien. Gracias a ustedes. El chat es para armar las pisciculichopidroguifiestas. Exactamente. Este programa es el último capítulo de esta primera temporada. Ven para memearte. Ha sido un programa muy bonito, con mis panas muy amenos. Y esperemos algún día pase esta vaina del COVID y podernos reunirnos, tomarnos una cervecita, que yo nos invitó a Daniel Demos para irnos a su casa a tomar una cerveza en el jacuzzi. Eso es bueno. De una. En el jacuzzi capitalista. Rico. Una cerveza extranjera. Pero yo tomo cerveza extranjera, por favor. Voy a comer huevo hervido. Huevo hervido. Vean con cerveza. Mi gente, un abrazo y gracias por vernos. Que tengan bonita noche. Cuídense, un abrazo. Chúpalo, Slasher. Slasher es mi hijo. Solo castigo si el crimen no está bien. Lo de París, paso mi nariz.
Viva el socialismo.